La base en Hechos capítulo 8, bendito sea el Señor en la segunda parte. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, le damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en este lugar como pueblo, Dios, con el objetivo de aprender de tu palabra, glorificar y exaltar tu nombre. Señor, abre nuestros corazones y permite que tu verdad haya cabida, Señor, en ellos, Padre amado, y que por medio de ella glorifiquemos y exaltemos tu nombre, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, Señor. Da la fortaleza a este pueblo, Señor amado, y abre nuestro oído y nuestro corazón para estar atentos a tu santa verdad. Gracias, Señor, le doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano, tome asiento, si puede hacerlo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, Dios nos ha dado una gran oportunidad, amén, de poder estar reunidos en este lugar, hermano, glorificar y exaltar su nombre. Hermano, es una bendición amanecer con vida, bendito sea el Señor, y también poder venir a estos lugares, hermano, donde Dios ha permitido que podamos reunirlo. Amén, gloria sea al Señor. Así que vamos, hermano, a proseguir con la enseñanza del domingo pasado, bendito sea el Señor. Y voy a empezar, hermano, quizás con alguna pregunta. Y voy a ser así, hermano, un poco específico. ¿Alguna vez, hermano, usted como persona ha enseñado a alguien un oficio práctico y teórico? ¿Alguna vez usted se ha sentido deleitoso al haber enseñado lo que usted sabe? Bendito sea el Señor. ¿Qué sentimos, hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de explicar la Escritura a alguien? ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué sentimos en nuestro corazón? Como enseñar un trabajo secular a alguien. ¿Qué se siente? Dijo un pastor del pasado, Charles Spurgeon: cuando prediques, predica a Cristo. Y a Cristo, y a Cristo, y otra vez a Cristo. O sea que ahí se basa la predicación, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué pasa si el conocimiento que tiene o tengo de Dios no lo compartimos con nadie? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasaría? Bien, este estudio, hermano, lo vamos a dividir en tres partes. Uno, la base de la predicación debe ser la palabra de Dios. La base de la predicación debe de ser la palabra de Dios. Dos, esa palabra que sabemos da conocimiento, pero el conocimiento debe de ponerse en acción. Por eso hice las preguntas al inicio, bendito sea el Señor. Y ese conocimiento, por esa palabra, hermano, produce gozo, amén, al que la escucha y al que la explica. O sea que el gozo, hermano, es compartido. No es solo para usted, sino que también para el que está al frente, bendito sea el Señor. Bueno,
si nos deleitamos al explicar lo que sabemos y entendemos, ya sea de un trabajo en lo secular o ya sea de lo espiritual, bendito sea el Señor. Pablo dice, bendito sea Dios. Pasa, hermano, directamente al inciso B del tema 2. La palabra es la base del discipulado. O sea, la palabra de Dios es la base del discipulado. Nada más que eso, hermano, discipula a alguien que siga al Señor Jesucristo. Pablo dice, vuelvo y repito el texto del domingo pasado, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Entiendes lo que lees? ¿Se acuerda Felipe lo que le preguntó al eunuco? O sea, la predicación, hermano, la enseñanza es para nutrir el conocimiento de Dios por medio de la palabra de Él. Eso es la enseñanza. O sea que nuestras mentes, nuestros corazones están siendo nutridos cuando estudiamos o escuchamos el estudio de la palabra de Dios. Y eso fue lo que Felipe hizo con el eunuco. Le explicó el texto de Isaías, en este caso, en lo que estaba leyendo, que el eunuco no entendía. Cuando el eunuco escucha la explicación de lo que él no entendía, eso produce en él conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento lo lleva a la acción. Más adelante vamos a ver a la acción de qué, de bautizarse. Eso es, hermano, lo que hace la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y es que eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el que, hermanos, el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Penetra a nuestro intelecto y llega hasta el corazón y discierne lo que hay dentro de ese corazón. Ahora bien, esa palabra produce gozo, acción, y es lo que lleva al cristiano a obedecer a Dios. El domingo pasado vimos que a Felipe Dios le habló, versículo 26, por medio de un ángel. Luego después le habla por medio del Espíritu Santo. Y vimos que esa voz de Dios por medio del ángel y por medio del Espíritu Santo produce en Felipe sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Y esa sensibilidad al Espíritu Santo de Dios lleva a que Felipe explique el texto que el eunuco no podía entender. Hoy en nuestros días, como en la historia, hermano, la lectura bíblica se ha ido prohibiendo en muchos países, en muchas escuelas. Y lamentablemente, muchos cristianos en las iglesias no la leen. Y nada más que eso. Y muchos que la leen no la entienden. Bien, no se preocupe, porque Dios va a abrir su entendimiento, pero tenemos que hacer el esfuerzo, mis queridos hermanos, a volver a la lectura de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que esa lectura de la palabra de Dios, hermanos, produzca en nosotros un deseo, un deleite de aprender de ella. Como decía el salmista en Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Ahora, cuando, hermanos, empezamos, gloria sea al Señor, es ahí donde va abriéndose ese deseo de aprender de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Versículo 31. Mire lo que dice el versículo 31 de Hechos 8. Y él dijo, ¿y cómo podré? O sea, ¿cómo podré entender? El eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, hermano, bendito sea el Señor. Aquí encontramos a un hombre que él leía una porción de un rollo que quizás había comprado en Jerusalén cuando él vino a adorar a Dios. Pero
lo más duro era que él no entendía lo que la palabra decía de ese Dios que él adoraba. Tenemos un hombre con deseo de entender lo que leía. Y otro, Felipe, bendito sea el Señor, poniendo en acción el conocimiento que en él había de Dios. Aquí tenemos dos personajes. Uno queriendo entender lo que leía y otro poniendo en acción el conocimiento que él tenía de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra reposa, hermano, toda la palabra reposa en el fundamento que es Cristo. Esta palabra reposa en Jesucristo, que es el fundamento de ella. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que, hermanos, cuando se va a explicar, cuando se va a predicar, el fundamento que vamos a tomar es la palabra de Dios que está reposando en el Señor Jesucristo. Y eso va a causar en el oyente que siente el deseo de seguir escuchando, de seguir aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Felipe. Felipe tenía la responsabilidad de explicar que la palabra. ¿Cuál palabra? La que el eunuco no podía entender. El eunuco sentía la necesidad, hermano, o sea, que alguien le guiara por la, bendito sea el Señor, que alguien me guiara por lo que iba leyendo, bendito sea el Señor. Y eso por la traducción del griego, que es conducir o guiar. Él sentía la necesidad que alguien lo conduciera, que alguien le guiara en esa palabra que él no podía entender. Y eso, mi querido, es, amén, la predicación, eso es la enseñanza, guiarnos, amén, a Jesucristo, guiarnos a lo que no podemos entender, bendito sea el Señor. Y Dios prepara a personas para que desarrollen este trabajo. En este caso, Felipe, que Dios lo manda ahí, lo saca de Samaria, va por un camino desierto hacia Gaza para explicar este texto. Y bendito sea el Señor, porque el eunuco lo entendió y puso ese entendimiento, ese conocimiento en acción. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la responsabilidad del predicador? Guiar a las personas a Cristo. Hermano, esa es la responsabilidad de todos nosotros los que predicamos. No podemos predicar yo cuando era yo aquí, yo allá, yo cuando vivía en el cantón. No. Guiémoslos a Cristo. Este es el fundamento, guiarnos a Cristo, mis queridos hermanos. Imagínense que Felipe hubiera llegado y le hubiera dicho, yo estaba en una multitud predicando, pero vengo aquí y solo estás tú. Yo me cansé cuando venía por el camino desierto. Yo tenía sed cuando vine por ahí. Yo aguanté hambre. Hermano, ¿qué importaba eso? Dios lo había mandado a una misión. Dios le dijo, acércate del carro. Y el eunuco, Felipe, ve que está leyendo ese texto. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Más que eso, él le dice, ¿entiende lo que lees? No, ¿cómo lo voy a entender? Ahora, ¿cuál? Ahí, hermano, es la responsabilidad del predicador. Bendito sea el Señor, porque yo sé que en las congregaciones hay personas que saben mucho, pero también sé que hay personas que no saben mucho. Amén, y por esas personas, hermano, hay que estudiar, hay que leer, hay que indagar, para que esas personas vayan creciendo en el camino del Evangelio por medio de la palabra del Señor, fundamentándose en el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Mateo 9:36 dice, Jesús hablando, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Hermanos queridos, la importancia de explicar, de guiar al pueblo, al Señor Jesucristo por medio de las Escrituras. Fue lo que hizo en esta ocasión Felipe, y es lo que nosotros, amén, lo que enseñamos, lo que predicamos, tenemos la responsabilidad de llevar al pueblo
con el único objetivo que vean al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, por medio de la palabra de Dios. Felipe le explica el texto al eunuco, bendito sea el Señor, cuando él le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Imagínense que esa respuesta no haya sido para Felipe, que esa respuesta haya sido para uno de nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho? Si alguien está leyendo y le dice: ¿entiende lo que lee? Aquel le dice: no, porque nadie me explica. Usted sabe la Biblia, usted tiene conocimiento. ¿Qué va a hacer después de esa respuesta? Explicarle la palabra de Dios. Y eso es el Evangelio, mi querido. Explicar la palabra del Señor a aquellos que no la entienden o a aquellos que tienen duda si sé lo que Él está preguntando. Bendito sea el Señor. Hay que ser honesto también. No dejarlo más confundido de lo que ya la persona está. Y esto es lo que hace Felipe, bendito sea el Señor. Explica lo que el eunuco estaba leyendo. El versículo 32 y versículo 33 nos muestra el pasaje que el eunuco leía, bendito sea Dios. Ahí nos da el pasaje que este hombre estaba leyendo, bendito sea Dios. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto era el pasaje Isaías 53, 7 y 8 que estaba leyendo el eunuco, bendito sea el Señor. Pero no podía entender cuál era la confusión del eunuco. Él no podía entender de quién la escritura hablaba esto, bendito sea el Señor. Ahora bien, cuando Felipe escucha, Felipe no tenía ninguna duda de quién el pasaje hablaba, bendito sea Dios. Y me llama la atención algo, mis queridos hermanos. Este era un hombre etíope. Y yo estaba leyendo que 4 siglos después, en Etiopía, se levantó un movimiento para defender la doctrina de Salomón, 4 siglos después. Pero esto fue en el primer siglo del Señor Jesucristo. Ahora, mi pregunta era, yo hablaba con Margarita, ¿en qué lengua estaba leyendo? Básicamente, y obvio, que este etíope estaba leyendo en la lengua aramea, el rollo, o hebrea, pero yo pienso que era en la aramea. Ahora bien, hay algo importante aquí. Este etíope, de alguna manera, recuerden que era una persona importante en su ciudad, de alguna manera, o era descendientes, que la Biblia nos dice, de judíos, o de alguna manera conocía el idioma de ellos. Recuerden que venía a adorar a Dios, tenía alguna relación con el pueblo judío, bendito sea el Señor. Otro punto importante aquí es, hermano, que para que alguien tuviera un rollo, un pergamino, tenía que ser alguien importante para que lo pudiera obtener. Eso es la historia. Ahora, pero él tenía uno y lo iba leyendo. Ahora, de alguna manera, él conocía al Dios de Israel, pero no sabía de quién el pasaje de Isaías estaba hablando, bendito sea el Señor. Ahora, la responsabilidad de Felipe era de explicar lo que él no entendía. Bendito sea el Señor. Como la responsabilidad nuestra. Ahora bien, está leyendo este pasaje. Felipe le escucha leer el pasaje, bendito sea el Señor. Ahora, después que Felipe le pregunta, ¿entiende? Le dice, no entiendo. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego me digas, te ruego, te suplico, te imploro, por favor explícame esto que yo no entiendo. Oh, hermanos, si todos fuéramos como este eunuco, aprendiéramos la palabra de Dios. Pero nuestro orgullo no nos deja, hermanos, muchas veces preguntar. En la escuela, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, ¿todos entendieron la clase de hoy? Sí, decía. El maestro con el tiro de gracia, y justamente le preguntaba al que no sabía nada.
O sea, muchas veces para que los compañeritos no dijeran que no habíamos aprendido, sí decían, y no habíamos aprendido nada. Ahora, de igual manera, mis queridos, pasa dentro de las congregaciones. Pues no hemos entendido, pero por pena o por orgullo no preguntamos, o por dejar el tiempo al predicador. Si es por eso, bueno, es pasable quizás. Ahora, pero este eunuco, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, a Felipe, hermano, se le sale una enciclopedia de la cabeza del Señor Jesucristo y de todo el Antiguo Testamento. Glorioso eso. Lo que Felipe, él no tuvo ninguna duda para responder al eunuco. Él sabía de quién hablaba este pasaje. Ahora bien, leyendo este pasaje, la confusión del eunuco era comprender de quién hablaba esta escritura. Eso era la confusión que él tenía. No podía entender de quién hablaba. Si era del mismo profeta o era de algún otro personaje. Eso era la confusión del eunuco. La confusión de este hombre, voy a leer algo que noté. La confusión de este hombre era comprensible. Bueno, y de hecho lo saqué de un escrito del pastor John MacArthur, por si acaso, hermano. La confusión de este hombre era comprensible, porque los mismos judíos religiosos que conocían bien la escritura estaban en desacuerdo al significado de este pasaje. Algunos creían que el cordero inmolado representaba a Israel. Algunos de ellos siguen creyendo lo mismo. Otros pensaban que Isaías se refería a sí mismo. El eunuco pensaba eso, él había escuchado esto. Y otros judíos religiosos consideraban que Isaías hablaba del Mesías. Estos estaban en lo correcto, pero el eunuco había confusión en él. Hermano, qué duro es estar confundido en algún pasaje de la Escritura. Porque, mis queridos, si en un pasaje de la Escritura nosotros confundimos o transversamos ese pasaje, podemos causar un gran daño al pueblo y un gran daño a nuestras mismas almas. Ahora, la responsabilidad de Felipe era explicar la duda que había en el eunuco y la contradicción que había entre los religiosos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿cuál fue el reto de Felipe? Obviamente, explicar el pasaje guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ese fue el reto de Felipe en este momento. Explicar el pasaje guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo hizo, mis hermanos, basado en el conocimiento escritural que en él había. Esto es importante, mis queridos hermanos, que cuando usted o yo vamos a explicar un pasaje, lo hagamos basado en el conocimiento escritural que hay en nuestra mente y nuestro corazón. No vamos a decir yo pienso, yo creo. La Biblia dice esto. Y eso, hermano, es lo que produce en la persona ese deseo de querer aprender y que ese conocimiento venga a la acción. Pablo dice, así que la fe viene, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Sí, Nueva Versión Internacional. Pablo dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, de ahí, hermanos, viene la fe. De oír la palabra ¿de quién? De Cristo. No palabras motivacionales. No palabras de la prosperidad. No, la palabra de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios. Y eso, hermano, va a producir en nuestros corazones ese deseo de obedecer al Señor. Hermanos, como cristianos y ministros del Evangelio, tenemos un reto.
Pero este reto, hermanos, yo no lo veo como un reto en sí, sino como una oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo a las demás personas. O sea, este, hermano, no es solo un reto, sino que es una oportunidad de desarrollar nuestro conocimiento explicándolo a los demás. Bendito sea el Señor. ¿Y qué reto más glorioso? El poder explicar la Escritura a otra persona. Hermano, ese es un reto maravilloso. Poder tener la oportunidad de explicar la palabra de Dios a otras personas. Bendito sea el Señor. O sea, que más que reto es una oportunidad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué gloriosa oportunidad para explicar el Evangelio a alguien que quiere saber de él. Hermano, esta oportunidad que se le presentó a Felipe fue una oportunidad gloriosa y quizás única para él, porque aquí él nos estaba diciendo, tienen que aprender. El hombre quería aprender de las Escrituras. Qué glorioso que a nosotros se nos presentara esa oportunidad en alguien y que nos preguntara de un versículo bíblico y que nosotros tengamos el conocimiento escritural para poderlo explicar. Bendito sea el Señor. Y nos vamos para la casa en paz y con gozo, porque hemos hablado del Señor Jesucristo con verdad, claridad, amén, y con esa exposición que aquella persona pudo entenderlo. Bendito el Señor por eso. Ahora, es lo que hizo este hombre, que venía de ser un diácono elegido por el pueblo en la congregación en Jerusalén. Ahora, Dios le está dando estas oportunidades, bendito sea el Señor. Versículo 35. Entonces Felipe, quedándose callado, no. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién, mi querido? Jesucristo. De Jesús. Ese es el evangelio, eso es la predicación, eso es la evangelización. Predicar de Cristo, hablar de Jesús, hablar de Él, hablar de su palabra, abriendo su boca. Por eso yo dije hace un ratito, la enciclopedia escritural en la cabeza de Felipe explotaba, hermano. Y empezó, o sea que esta fue la base, como todo predicador, que Felipe tomó. ¿Cuál fue la base? El pasaje que el eunuco estaba leyendo. Él tomó esta base y comenzando desde esta escritura, dice el pasaje que estamos leyendo, él empezó a predicarle de Cristo. O sea que lo llevó a otras escrituras, lo llevó al testimonio de Jesucristo, pero comenzó de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué empezó de ahí? Porque el eunuco lo que no entendía era este pasaje, pero este pasaje sirvió a Felipe como base introductorio, explicando al eunuco lo que él no entendía, pero luego después Felipe le cuenta lo del Señor Jesucristo, y eso, hermano, ya con el deseo que el eunuco tenía de aprender de la Escritura, y lo que Felipe le cuenta después, abre en el corazón del eunuco un deseo imparable de obedecer al Señor públicamente en el bautismo. Oh, hermanos, que todos fuéramos así cuando Jesucristo viene a nuestros corazones, tener el deseo de bautizarnos para hablar de la palabra de Dios. Bendito el Señor. Pero este caso es un caso extraordinario que miramos en estas páginas. Bendito sea el Señor. Ahora, Felipe toma como base la escritura que el eunuco leía. Este predicador no tenía ninguna duda de lo que iba a explicar. Hermanos queridos, los que predicamos, y no solo los que predicamos, todos los cristianos debemos de tener una base escritural para cuando vayamos allá afuera. Bendito sea el Señor, para que no nos quede alguna duda al explicar el evangelio. Bendito sea el Señor. Debe ser, hermanos, nuestra prioridad. Voy a salir a predicar, voy a salir a evangelizar, voy a salir afuera. Alguien me puede preguntar, tener una base escritural. Y eso es lo que es el evangelio, mi querido. El evangelio no es más que eso, sino presentar a Jesucristo por medio de la escritura. Que Cristo, que la palabra que usted hable, la palabra que yo hable, estén, hermano, reposando en el Señor Jesucristo. Eso es el evangelio. O sea, que lo que usted va a decir
evangelizando, repose solamente en el Señor Jesucristo y no en lo que yo pienso o creo. Fue lo que Felipe hizo según el contexto. Bendito sea el Señor. Felipe no le quedó duda. Ahora, cuando vamos a Pedro, Pedro nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, mis queridos hermanos, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:10 y versículo 11. O sea, ¿qué nos enseña este pasaje? Que usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad y el deber de escudriñar las Escrituras. Fue lo que mandó el Señor Jesucristo. Tenemos la responsabilidad y el deber de escudriñar las Escrituras. Si usted se ha dado cuenta, yo soy poco para preguntar quién lee la Biblia. Yo no ando preguntando, casi no pregunto, porque yo asumo que todo cristiano lee la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted le impulsa a leer la palabra de Dios. Ahora bien, si usted o yo no estudiamos la palabra de Dios, que le estudie el maestro, que le estudie el predicador, hermano, está equivocado dentro del Evangelio. Su responsabilidad y mi responsabilidad es conocer del Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Por qué? Uno, esa palabra me va a ayudar en el crecimiento espiritual en la salvación. Dos, me va a dar conocimiento para poder explicar el Evangelio a aquel que lo requiera. Ahora, no es solo para un conocimiento, mantenerlo ahí almacenado y que se dañe. No, es un conocimiento, hermano, que va a ponerlo en acción, en práctica. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, alguien que estudió alguna profesión. Mi compañero de trabajo es abogado en su país, pero él es mecánico. Hablamos de leyes, pero él no practica leyes. Ahora, imagínese usted todo ese conocimiento después de 25 años de él estar aquí, no sirve para nada, porque no lo ejerce. Ahora, la profesión del cristianismo, mis queridos, si usted y yo no lo estamos ejerciendo, hermano, su mente y mi mente espiritual se está atrofiando, se está dañando, y poco a poco vamos perdiendo el deseo de aprender más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos practicándolo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, mi profesión eran las armas. Hace 20 y tantos años que no toco una arma. ¿Usted cree que yo estoy practicando eso? No, ahora ya se me está olvidando. Ya se me está olvidando. Salieron nuevas producciones de armas. Ahora yo no sé cómo se usan. Ahora, de igual manera el Evangelio. Tiene 20, tiene 15, tiene 10, tiene 5, tiene 3, tiene 1 o meses. Pero no le ha puesto importancia al Evangelio. No le ha puesto importancia a la palabra de Dios. Su mente no está viviendo, hermanos, una unión con la palabra de Dios. No está conectada, gracias. Su mente no está conectada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la estudia. Porque no la estudia. ¿Qué pasa con eso? Cualquier predicador o cualquier maestro que se pare al frente de una plataforma nos va a engañar. Y le vamos a decir amén a todo lo que él diga, aunque no sea bíblico, aunque no esté en las Escrituras. Por eso, hermano, debemos sentir la responsabilidad de aprender de la palabra de Dios. Hermano, lo que aprendemos en este pasaje es que la predicación, la enseñanza del Evangelio está basado solamente en la palabra de Dios para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. O sea que lo que enseñamos, lo que predicamos, el ejemplo de Felipe con el eunuco, tiene que estar basado en la palabra de Dios
para que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. Yo sé que algunos me critican porque yo digo, andan contando sueños, andan contando testimonios, pero lo que convierte a la persona es la palabra de Dios. Yo sé que he sido criticado por eso, pero gloria a Dios. Porque yo me he convencido por medio de la Biblia que lo que transforma el corazón, hermano, es la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. Bendito sea el Señor. Ahora, imagínense que Felipe hubiera ido a la fontana del eunuco. Mira, fíjate que yo era un miembro de la congregación en Jerusalén, pero Dios en su misericordia me alcanzó y me hizo diácono. Pero después Dios me trajo a Samaria, donde yo estaba predicando, donde se convertía en multitudes, había sanidades. ¿Qué le importaba al eunuco eso? ¿Qué quería aprender el eunuco? La palabra. La palabra que él no entendía. Eso era lo que el eunuco le precisaba en ese momento. Saber lo que él no entendía, como usted y yo, cuando nos sentamos enfermos, cansados, aburridos en esa banca. Yo quiero aprender de la Biblia. Eso es el Evangelio, mis queridos. No es otra cosa. El Evangelio es predicar a Cristo, enseñar de Cristo, enseñar de su palabra. Eso es el Evangelio. Bendito sea el Señor, que el nombre de Dios sea exaltado. Ahora bien, algo de mucha importancia que aprendemos de este pasaje es que hacer discípulos, hermano, esto es importante, es que hacer discípulo significa ser capaces de guiar a los nuevos creyentes a través de una exposición de lo que la Biblia dice. Eso es hacer discípulos. Ser capaces de que aquel que le escucha aprenda y sea guiado por la palabra de Dios al Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? No transversar versículos que no, y digamos lo que el versículo no quiere decir, sino decir, hermano, lo que el texto en verdad dice, para que el que está allá sentado, o cuando estamos ahí sentados, no lo confundan más, sino que aprendamos de la palabra de Dios, poniendo en acción, o sea que el predicador, el que enseña, pone en acción, hermano, el conocimiento que ha adquirido por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué me sirve o de qué nos sirve a lo que enseñamos y predicamos estar sentados horas y horas estudiando la palabra de Dios y cuando vengo a presentar el mensaje lo hago con negligencia? Me estoy guardando el conocimiento para mí. Tal vez me ayude, pero la responsabilidad es explicarlo a ustedes, hermano. Debe ser la responsabilidad del predicador. Hermano, su conocimiento de las Escrituras es una oportunidad para guiar a otra persona al Evangelio y al Señor Jesucristo. No, hermano, yo no sé mucho. No, es que no estoy diciendo, hermano, que usted sabe el 100%, ni yo también. Estoy diciendo el conocimiento que tiene ahorita en su mente. Ese poquito que dice que sabe, hermano, ese poquito le va a ayudar para guiar a otra persona al Señor Jesucristo. No, hermano, no necesitamos tener una enciclopedia en la cabeza de lo que es en la Escritura, hermano. Solo necesita hablar lo que sabe, decir lo que sabe. Y eso, hermano. Vea, hay un dicho popular allá afuera, dice que la práctica hace al maestro. La práctica, hermano. Porque nos da miedo, porque no lo practicamos. Eso es. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro para nosotros los caballeros, los hombres. La primera vez que tuvimos que hablarle a una jovencita para que fuera nuestra novia, ¿no era que le temblaba la voz y los pantalones? Bueno, hermano, bueno, pasó por mí, no sé por usted. Quizás algunos nacieron con ese deseo, esas palabras tan hermosas para decirle a una jovencita. Creo que algunos nacieron ya con esa inteligencia, o tal vez no. Ahora, mi querido hermano, ¿por qué pasó eso? Porque nunca nos habíamos acercado a una persona contrario a nuestro sexo
y declarando que nos gustaba. Nunca lo habíamos hecho, era nuestra primera vez. De igual manera, cuando vamos a presentar el Evangelio por primera vez, nos tiemblan los pantalones a las mujeres, el vestido, la falda, a los que andamos en pantalones. Ahora bien, y les tiembla la voz. ¿Por qué? Porque es su primera vez. Luego después uno va practicando, se le va quitando el miedo y empieza a presentar el Evangelio a las personas. El miedo va quitando, bendito sea el Señor. De igual manera, por eso es que algunos hicieron mujerero. Se le quitó mucho el miedo. El miedo le quitó demasiado. Ahora, hermano, es un ejemplo quizás medio carnal, pero entendible. Entendible para nosotros los caballeros. Ahora, de igual manera es el Evangelio, mis queridos hermanos. De igual manera. Hermano, ¿usted cree que cuando nosotros los que predicamos, enseñamos, empezamos a hacerlo, oh, hermano, entiendo? No, hermano querido. Era dificultoso pararse frente de ustedes o de los que esa vez estaban. Ni aún todavía. Hermano, se siente de temor de venirse a parar frente a ustedes hoy por lo que voy a decir, por lo que voy a hablar, por lo que voy a enseñar. Ya no es tanto el miedo de pararme aquí, sino de cada palabra que vaya a decir, como usted la va a entender. Ese es el miedo hoy. Que no vaya a decir algo que la Biblia no explica. Bendito sea el Señor. Ahora, ahí tenemos pasajes que Felipe explica a una sola persona, a un hombre eunuco, principal de la reina de Candace. ¿Alguien quiere añadir algo o no? ¿O alguna pregunta? Yo creo que tus pasajes son sencillos, ¿verdad? Sí. Pero los Amén. hermanas, tal vez ella. ¿Usted es testigo? No. No. Amén. Entonces, sí, yo siempre he estado pensando desde la semana pasada veniendo a escribir. Estamos hablando de este eunuco que habla la Biblia, ¿verdad? Que feliz, pues llegó de él y le predicó y todo. Pero indagar un poquito más a fondo, explicar qué significa esa palabra. Amén. Solamente es eso, hermano. Amén. Gracias, hermano. Yo he estado pensando en la hermana. Gracias. Honestamente le digo. Sí. Digo yo, la hermana está al frente, escucha mucho esta palabra y realmente a saber si nos saldrá más confundida, ¿verdad? Porque a la vez que yo lo estaba leyendo y estaba viendo, hermano, acerca de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, si se puede explicar. Amén. Eunuco, gracias, hermano Orlando. El eunuco, hermano, era una persona que lo castraba. O de Deuteronomio dice que le magullaban los testículos. El versículo dice magullaban, algo así. Ahora bien, ¿qué era eso? ¿Cuál era la intención de hacerlo eunuco? Jesucristo lo explicó, ahorita voy a explicar otra parte. La intención era que esta persona, porque estaba casi siempre en medio o con mujeres, la intención era que esta persona, este hombre, no sintiera el deseo de las mujeres. Ahora bien, el otro punto era, Jesucristo dijo, unos nacen, otros ya nacen que no sienten ese, no son los homosexuales, nacen sin ese deseo de las mujeres y pueden estar alrededor o con muchas mujeres y no sienten ese deseo de mujeres. La otra parte, Jesús dijo, a otros los hace. Ahora, cuando el rey ponía a hombres como sirviente, esto casi es la repetición de lo que dije antes, a servir en su palacio, los castraban, vuelvo y digo, los castraban. O sea, ¿se acuerdan cuando castrábamos a los animales? A los bueyes, a los caballos, a los cerdos. Bueno, esa era la misma práctica. Les quitaban los testículos y eran eunucos. Pero estos hombres tenían casi siempre altos cargos en el reino donde eran elegidos. Yo estaba viendo también algo, hermano, del patrón, de que no solamente lo hacían porque digamos el rey tenía muchas concubinas, tenía
mujeres y entonces era para que, ok, te dejo con todas ellas, pero él estaba seguro que no las iba a quitar, que no iban a meter a vivir con él. Entonces, porque él estaba alrededor de todas ellas. Pero también esto, hermanos, lo usaban la palabra eunuco, cuando nombraban a una persona eunuca, era cuando le daban un puesto muy alto. También a eso se refería. Entonces son dos maneras, ¿verdad? De que lo ponían en ese puesto y lo nombraban cuando él tenía un puesto muy alto. Y dice la Biblia de que este hombre tenía un puesto en el muy caso alto. de este eunuco. En el caso de este hombre, dice que venía de adorar, ¿verdad? Sí. Él trabajaba para la reina, dice, ¿verdad? Sí. De Para la reina. Sí. Ella no había, o sea, él venía de adorar, pero era digamos, pues, el mayordomo, ¿verdad? De la reina. Entonces, también eso significaba esa palabra. Amén. De que no solamente era para que no se fuera a meter con la las mujer. mujeres de los reyes, sino que era cuando tenía una posición muy importante. Sí. Amén. Gracias, hermano. No sé, la hermanita. Sí. Gracias, hermano Orlando. Gracias, hermano. Es importante. Pues yo estaba hablando, yo decía, todos. Conocer. ¿Qué Guadalupe? Sí, gracias, hermano Orlando. ¿Ve? Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano, que pueda añadir algo? Yo quiero agregar algo. Amén. La clase trata de la necesidad satisfecha, dice. Y Felipe, recordemos que Felipe era uno de los 7 diáconos. Sí. ¿Cómo aprendió? A través de los apóstoles que De los predicaban a Cristo. Sí. Ahí es que por eso es que nosotros, los ministros, tienen que enseñar para que los que estamos aquí, que estamos recibiendo discipulado, aprendamos. Ese tiene que ser lo primordial en un líder de una iglesia, enseñar a la iglesia para que aprendamos. Y como hay gente dentro de las iglesias, hermanos, yo siempre he dicho que somos, digo yo, porque a veces cosas que yo no sé, somos neófitos. Porque la palabra neófito es un recién convertido que no sabe nada, solo se convirtió, pero hay que enseñarle. ¿Cómo aprendieron ellos? A través de los apóstoles que enseñaban la palabra de Dios. Eso es lo importante en una iglesia, enseñar la palabra de Dios. No te andan enseñando otras cosas que hay que aquí, no, la palabra del Señor. Amén. Felipe aprendió de los apóstoles toda la palabra del Señor, porque no todos tenían los pergaminos, hermano. No todos, eso era uso personal de lo religioso. Sí. ¿Cómo aprendieron los discípulos? De Jesús. Los diáconos, ¿cómo aprendieron? De los apóstoles. Es como una cadena, pues. Amén. Como el maestro nos enseña a nosotros. Nosotros, miren, hermanos, dice que la Biblia dice que nosotros ya deberíamos de ser maestros, los que estamos mucho tiempo aquí dentro de las iglesias. Pero hay gente que tiene 20, 40 años y no ha aprendido nada. Y a veces, ¿de quién digo yo? Como yo siempre les digo, no es culpa del maestro, a veces es culpa de nosotros. De nosotros que nos ponemos atención. Pero lo importante de la palabra del Señor es de enseñar a Cristo. Este hombre estaba lleno de la palabra de Dios, por eso pudo explicarle de quién decían los versículos que iba leyendo. Eso es muy importante porque todos aprendemos. Nos enseñan y aprendemos. Nosotros, la obligación de nosotros es enseñarle a otra persona cómo buscar al Señor, qué es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Todos lo sabemos. Pero cuando salimos allá afuera, a veces no sabemos, a veces el converso sabe más que nosotros. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado muchas veces cuando recién iba allá afuera a exponer la palabra. A veces el inconverso, a veces uno no sabe con quién se va a topar allá afuera. A veces hasta maestros han sido. Sí. Y lo ponen a uno en qué. Por eso que es necesario que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, que leamos y que también retengamos lo que leemos, hermano. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Dios, hermano Orlando, la hermanita. Espero que haya quedado claro el puntito. Hermanos, hay algo como aprender o retener. Uno puede estudiar la Biblia o lo que está leyendo en este caso. No estoy diciendo cómo memorizar, estoy diciendo cómo retener el contexto. Usted lee el pasaje, a mí me ha funcionado bastante. Usted lee el pasaje, lo que va a leer, después deja de ahí de leer, después de unos 10 minutos, usted trata de hablar lo que usted ha aprendido, todo lo que usted pueda hablar de lo que ha aprendido.
todo lo que leyó, usted lo habla, ¿qué aprendió? Después de otro rato, unas varias horas, pues, a irse a acostar, en su mente vuelve a repetir lo que usted ha estudiado. ¿Cuánto se acuerda de lo que usted leyó? ¿Cuánto se acuerda de lo que usted ha querido aprender? En la mañana del siguiente día, porque su mente está trabajando en eso que usted practicó antes de acostarse, mentalmente. En la mañana cuando se levanta, vuelve a recordar lo que ha estudiado un día antes, hermano, y funciona para la gloria de Dios. Funciona para... Bueno, en lo personal a mí me funciona. En lo personal a mí me funciona. Ando siempre recordando el tema, los temas, el bosquejo bíblico, siempre lo ando recordando en el trabajo, en la casa, aunque esté hablando con alguien. Por ejemplo, ayer, hermano, yo ayer tenía la mente puesta en la clase después de las 2 de la tarde, después de la 1. Yo la tenía puesta en la clase ordenando todos los pensamientos que iba a traer ahora. Entonces, ve, porque no es que no había estudiado, había pasado indagando todo el transcurso de la semana, cosas, pero quería ordenar los pensamientos, y eso es bueno para el aprendizaje, mis queridos hermanos. Y esto no solo es bíblicamente, también secularmente puede practicar. Hay quizás otros métodos, pero a mí me ha funcionado esto ya por algunos días. Y que gracias, hermano. Tema 3. Respuesta del etíope a la enseñanza. Ahora, aquí viene el conocimiento en acción. Lo que Felipe le enseña al etíope, hay una respuesta, bendito sea el Señor. El conocimiento lleva a la acción. Versículos 36 al 38. Aleluya. Hermano, imaginemos que aquí entre nosotros, voy a poner este ejemplo para poder memorizar lo que voy a decir. No memorizar, aprender. Imaginemos que usted tiene 10,000 millones de dólares. Pero no se alegre. Pero los entierra. Entierra los 10,000 millones de dólares, los entierra a la intemperie y sin ningún cuidado. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué sirve? De igual manera, es el conocimiento de la palabra del Señor cuando tenemos mucho conocimiento de ella, pero lo enterramos en algún lugar escondido de nuestro cerebro y no lo usamos. Es como tener 10,000 millones de dólares enterrados a la intemperie que no van a servir para nada. De igual manera, el conocimiento del Dios o de la palabra de Dios sin explicarlo o enseñarlo a alguien más. Bendito sea el Señor. No importa que tengamos tanta palabra de Dios o tanto conocimiento de la Biblia, si hermano, ese conocimiento está encerrado en algún escondite, en alguna caja de seguridad en nuestro cerebro. Miren lo que Mateo 5:14 nos enseña al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esa luz del Evangelio que hay en usted y en mí, tiene que alumbrar, mis queridos hermanos, a los demás. Ya dije que sea poquito, pero que alumbre a los demás. Bendito sea el Señor. Una explicación, hermano, clara y concisa del Evangelio por medio de la palabra de Dios produce en las personas un deseo profundo de conocer más al Señor. O sea, una enseñanza clara, concisa de la palabra de Dios produce en el cristiano o en la persona querer conocer más de Dios. Yo puse un ejemplo el otro día, los que veían novelas, porque pienso que hoy ya no lo hacen, que quedaban en capítulos. Quería ver, o los que ven todavía programas en Netflix, 2 horas, 3 horas de programa. Yo sé que no, hermano, quizás no, porque no creo que haya tiempo para dedicar tanto tiempo a estas páginas. Creo que
no nos queda tiempo mucho para eso. Ahora, pero imagínense, hermano, gloria sea al Señor, que queden capítulos. Así es, mis queridos hermanos, cuando usted se deleita en la Escritura. Usted quiere aprender más. Cuando viene el domingo, o el sábado, o el lunes, o cualquier momento, y queda en capítulo la predicación, y uno se va pensando, este versículo pudo haber dicho más, voy a estudiarlo, voy a escudriñarlo, tiene que tener más esta palabra. Y usted se va con ese deseo. Ahora, esa exposición clara y concisa produce en el corazón del oyente ese deseo, ese fervor de aprender más. Yo tenía un docente que cuando no era cristiano me caía mal. ¿Sabe por qué me caía mal el hombre de una materia de derecho? Porque el hombre, hermano, era estricto para enseñar. Solo por eso a mí no me gustaba, porque los demás no enseñaban bien. Era estricto y él quería que todos entendiéramos lo que él estaba explicando. Ahora, hermano, y al final yo me di cuenta que gracias a ese hombre que era tan estricto, yo aprendí un tanto más que los otros que llegaban a enseñar. Ahora, ¿por qué? Porque él enseñaba, hermano, con exigencia. Él preguntaba, él hacía exámenes así de repente, porque él quería que aprendiéramos lo que él sabía. Y uno se iba. Yo me agarraba siempre una hora extra para estudiar, porque era un poco pesado. Teníamos un compañero que casi así como algunos se dormía en la clase, hermano, pero el tipo a la hora de hacer el examen sacaba un 10. O sea, por eso aquel día dije, hermano, que hay tres tipos de personas para poder escuchar. No vayamos a confundirlo, que porque el hermano está haciendo el dormido, no está aprendiendo. Se está haciendo, pero es como los niños, ¿verdad? Que uno está hablando y los niños están jugando, pero están escuchando lo que uno está diciendo. Y de repente le dicen a uno las cosas. Ahora, hermano, bendito sea el Señor, esa exposición lleva a la persona a sentir más deseo de aprender de la palabra del Señor. Y eso fue lo que sucedió en el versículo 36. Aquí, en este punto, la confusión del eunuco etíope sobre la lectura, hermanos, había desaparecido hoy. Su corazón ardía por ser bautizado y ser un discípulo de Cristo. O sea, después de la explicación, me acuerdo cuando el hermano Orlando me discipuló para bautizarme. Y hermano, quería aprender más de lo que él me enseñaba. Un nuevo cristiano, me agarró 0 millas el hermano en el Evangelio. Nunca había pertenecido a otra congregación. 0 millas en el Evangelio me agarró y empezó a discipularme. Bendito sea el Señor. El eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pregunto, es una pregunta, hermano. ¿Qué impulsó, aparte del Espíritu Santo, a este hombre a querer bautizarse? ¿Qué lo impulsó? La explicación de la palabra. Aparte del Espíritu Santo, hermano, la explicación de la palabra del Señor. Felipe había guiado a este hombre a través de las Escrituras a recibir, creer, aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo, versículo 35. Felipe lo había guiado a través de las Escrituras y el corazón de este hombre recibió esa enseñanza. Hoy, esa enseñanza había producido en el corazón de este hombre el deseo inefable de bautizarse. Este hombre, el eunuco, fue impactado, hermano, por medio de la explicación de la palabra que Felipe le había dado. Fue impactado su corazón. Dijo, oh, tanto tiempo de ser religioso y no había entendido lo que este pasaje decía. O sea, ese hermano, ese asombro que hubo en él, que ahora entendía la Escritura, y ese impacto de esa palabra, de esa explicación, llevó a este hombre a querer ser bautizado. Hermano, la decisión de adoptar una actitud de obediencia hacia el Dios en quien se ha creído, solo se obtiene como resultado de una enseñanza responsable, metódica. El ejemplo, este hombre eunuco etíope. Una enseñanza responsable, metódica, bendito sea el Señor, para que la persona haya un resultado de obediencia.
voy a ir al templo, al tiempo de Israel. ¿Cuál era el problema de los religiosos? Ellos habían montado reglas sobre la ley de Dios y querían que el pueblo obedeciera reglas, dejando la ley de Dios sin obediencia a la ley de Dios. Ahora, hermano, y eso es lo que tenemos nosotros que entender, que es una regla del hombre y qué es lo que la Biblia dice. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que la Biblia dice, bendito sea el Señor, vamos a obedecer a Dios. Y ahí viene la envidia de los fariseos que querían matar y lo mataron al Señor Jesucristo porque tenían más seguidores ya de Jesucristo que ellos mismos, que se habían hecho viejos en el templo. Como algunos de nosotros. Dice que prediques la palabra, que instes afuera, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tomé este pasaje solo por esta palabra. Prediques la palabra. Timoteo, predica la palabra. No prediques de ti, no prediques de otra cosa, predica la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios va a producir en su y en mi corazón ese deseo de obedecer a la verdad de Dios. Dice Lucas en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en las casas, hermano. Entonces, hermano, lo que dijo el hermano Nelson Aquino, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, mi querido, ¿qué es lo que va en nosotros a producir ese deseo? Es la enseñanza de la palabra de Dios, es la enseñanza de las Escrituras. Hermano, cuando leemos este pasaje de Hechos 5:42, que estos hermanos se reunían todos los días a estudiar la palabra de Dios. Y yo vengo a veces, todos los días, hermano, solo que estos queridos hermanos, cuando iban a enseñar la palabra de Dios, era a estudiar la palabra de Dios, era a aprender de la palabra de Dios. Y cualquiera de los hermanos que le enseñaba de quién dice, de Cristo. Eso es el evangelio, mi querido. Yo les puedo contar un montón de cosas ahorita. Les puedo dar motivación, hermano. Yo sé que usted se va a alegrar. Yo lo puedo emocionar, mis queridos hermanos. No traen aquel pasaje, que prospere tu alma. Que prospere como prospera tu alma. Ofrende $100 y mañana va a tener... No, ellos no dicen 100, ellos dicen 1000. Ahora, yo les puedo dar palabras de motivación. Ahora, estos hermanos en Jerusalén se reunían para estudiar la palabra de Dios y predicar al Señor Jesucristo. Esa es la base de la predicación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este etíope eunuco, con aquella explicación de la palabra, quería ser bautizado. Felipe respondió, versículo 37, si has creído de todo corazón, tienes que ser bautizado. Es lo que enseñan los hermanos que enseñan para dar el bautismo, el bautizar, aunque siempre se cuelan algunos. En la historia de la congregación hemos visto eso, que siempre hay algunos que se pasan. Este hombre eunuco quería hacer público que su fe, hermano, era real y que había obediencia en él para con el Señor Jesucristo, y por eso quería bautizarse. Era el bautismo. Hacer público nuestra fe, hacer público que somos creyentes, que somos cristianos, versículo 38, que somos cristianos, bendito sea el Señor. Jesús en Juan 1:17-20 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué, hermano? Por la palabra de
ellos. Por la palabra de ellos. Los que van a creer en Jesús, mis queridos hermanos, por la palabra de todo cristiano que la predique. Ahora, ¿cómo alguien va a creer en Jesús si de un púlpito no le predican de Él y de la palabra? No va a conocer a Cristo, no va a conocer de su palabra, no se va a convertir de veras, va a sentir solamente una emoción dentro de su corazón, pero no un arrepentimiento genuino. Ahora, lo que hace la palabra es, hermano, que llega al corazón y hace convertir a la persona. Jesús dice esto, que por la palabra de ellos, por aquellos que van a venir a mí, por esa palabra van a ser convertidos, hermano. Es la palabra de Dios lo que trae el conocimiento de Él, no es otra cosa. Y ese conocimiento, mis queridos, produce acción para servir al Señor, y no solo acción, sino también gozo. Gozo. Yo sé, hermano, que algunos hermanos nos atrevemos a decir que tengo unas caras pero mal. Puede ser que esté enfermo. Puede ser que esté enfermo. Puede ser que tenga un problema que yo no lo sé. Yo en este momento, en un momento de gozo, o la emoción me hace decir esas palabras. Pero algunos de ustedes están sentados quizás con problemas, quizás con enfermedades, quizás pelearon ahora con su esposa. No saben, no tienen culpa si de otra manera se discutieron, o quizás, hermano, con un familiar, con un hermano, con el papá, con la mamá, con la abuela. Uno no sabe, o no tiene dinero para pagar, qué sé yo. Ahora, pero el gozo de la salvación, mi querido, va dentro del corazón. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Para qué? Para seguir en el Evangelio. Ahora, produce gozo. Aunque esté enfermo, en problemas, en situaciones, pero en su corazón, dentro de ahí, hay gozo de querer aprender del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que produce la palabra. ¿Usted cree que sin ganas de aprender yo voy a querer levantarme en la mañana? Y ahora, hermano, por alguna cuestión de desvelarme tanto, yo igual me despierto de domingo a domingo a la misma hora. Por alguna cuestión de práctica, sin quererlo. Ahora, ¿quién va a querer madrugar en un día frío a venir a una congregación tan de madrugada o tan de mañana? Hermano, eso lo produce Dios por medio de su palabra. Es Dios que produce eso, bendito sea el Señor. Por eso yo sé que todos los que estamos en este lugar, bendito sea el Señor, pienso y espero que no hayamos venido solo por un compromiso. Yo sé, yo espero, hermano, que hayamos venido aquí para aprender y glorificar al Señor. Bendito sea Dios. Eso es lo que sucede en nuestros corazones. Ahora, cuando hablo de gozo, después de la explicación de la palabra de Dios por parte de Felipe, en el eunuco hay un gozo. Y este gozo, hermano, lo lleva a irse gozoso para su ciudad, como nosotros vamos a salir de este lugar, con gozo. Aleluya. Con gozo. Y no es que nos vamos a olvidar, hermano, o ser irresponsable con los problemas que tengamos. No, es un gozo inefable, inexplicable, que no lo podemos explicar. Es un gozo, hermano, de la salvación, que si yo me muero porque estoy enfermo, tengo gozo que morir con Cristo, porque soy salvo. Ese es el gozo que produce la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Produce gozo, versículo 39. El eunuco regresa a casa gozoso. Como los hermanos del Dios viviente vamos a salir este día. Gozosos para nuestros hogares. Aunque no tengamos que comer, aunque hayan frijoles o la comida que sobró de la semana pasada, pero vamos gozosos para nuestros hogares porque la palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones. Eso es lo que produce Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Versículo 39, bendito sea el Señor. El versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
O sea que Felipe, Dios le dice a Felipe, ven para acá, y lo arrebata por medio del Espíritu Santo y lo lleva a otra ciudad, lo lleva a Azoto a predicar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí, hermano, encontramos algo de muy especial. Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo. No para llevarlo para el cielo como Elías, no. Para llevarlo a otra ciudad, Azoto, al final del pasaje, lo lleva a predicar ahí, arrebatado por el Espíritu Santo, para que anuncie el Evangelio en otro lugar. Versículo 40. Ahora bien, eso es muy especial lo que le sucedió a Felipe. Recuérdense que de Samaria a Gaza lo hace caminar por un lugar desierto, un camino desierto. Pero aquí Dios, por medio del Espíritu Santo, se encarga de llevarlo a esta ciudad. Bendito sea el Señor. Más sin embargo, la palabra del Señor Jesucristo había sido implantada en el corazón del etíope eunuco, y esta produjo gozo en él. O sea que lo que Felipe le había explicado, esa palabra había sido implantada en el corazón de este hombre, y esa explicación, esa palabra produjo gozo en esta persona, y él fue gozoso, siguió gozoso su camino. Y dice el escritor, con gozo inefable de saber que ahora vivía una vida de comunión con Cristo. O sea, un gozo que no podía explicarlo. Bendito sea el Señor. Un gozo inexplicable. Palabras inefables que no se pueden explicar, dice la Escritura. O sea, un gozo inefable que no podía explicarlo a sus familias, a sus amigos, sino que era un gozo, esa comunión que había con el Señor, así como usted y yo. Ese gozo que sentimos de tener una comunión con el Señor Jesucristo. Salmo 119, 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios, tu palabra, para siempre, para que son el gozo de mi corazón. O sea que, este eunuco, hermanos, este hombre, la palabra de Dios la había tomado como heredad. ¿Quién no se alegra porque le dejen una heredad? La mayoría. Eso está caro. En nuestro país hoy está carísimo. Le dejan un terrenito, se alegra, hermano. Ahora, lo tomo como heredad. Y esa heredad produce gozo en mi corazón. Esa es la palabra de Dios, hermano. Nosotros no es una heredad terrenal. Es una heredad celestial, eterna. Herederos y coherederos con Cristo Jesús. O sea, eso, hermano, produce gozo en nosotros, un gozo que no podemos explicar, y el no cristiano no lo entiende. No lo entiende. Bendito sea el Señor. Lo pasó a los que venimos un poco mayores ya al Evangelio. No lo entendíamos. Es un gozo muy maravilloso. Hermano, viendo cómo Felipe explicó a este hombre, esta explicación de la palabra produjo gozo en él, en el eunuco. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos un reto, y este reto es una oportunidad para esforzarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que este pasaje, hermano, nos enseña algo, que usted y yo tenemos un reto. Pero el reto, dije, es una oportunidad para esforzarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que hoy yo voy a esforzarme más para entender la palabra de Dios. Si no lo entiendo, voy a comprar un libro para que me ayude a explicarme qué dice ese texto. Bendito sea, con el libro, un teléfono mejor. Voy a comprar un libro para que me ayude más. ¿Por qué? Porque hoy, hermano, la palabra de Dios ha despertado en mí ese deseo. Por ejemplo, los casados. Jóvenes, no es como ustedes, los casados. Enamoramos a nuestra esposa a diario. Esa esposa, hermano, se deleita. Ya quiere estar con su esposo. Oh, esa esposa, hermano, se deshace porque su hombre llega a su casa. Porque no, que la pasa enamorando. Le pasa, hermano, diciendo cosas bonitas. Esa mujer, su corazón se deleita con su marido. Hermano,
es la palabra de Dios igual. Produce en nosotros gozo, deleite, ese ánimo, ese deseo de volver a ella. De volver a ella. Yo quiero devolver, yo le decía a hermano Carlos, yo soy en culto, hermano. Yo soy en culto, hermano Carlos, yo soy en culto. Hermano, produce ese deseo de deleitarse en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se enamora de ella, como los esposos nos enamoramos de nuestra esposa. Enamorados de la palabra de Dios. Es mi deleite. Las hermanas le quedan miedo de hablar a la esposa. Bueno, dejemos el punto ahí. Ahora, ese reto se convierte en oportunidad para esforzarnos más en el conocimiento de la palabra del Señor. Hermano, no solo lo vea como un reto, véalo como una oportunidad. Por ejemplo, a los que lo ascienden en los trabajos, hermano, no solo la promoción que le dan, sino que es un reto, es una oportunidad para crecer más. Hermano, exactamente es la palabra de Dios. Es una oportunidad, hermano, para crecer en la palabra del Señor. Entre más usted, mi querido hermano, ejercita su mente a explicar lo que sabe, más aprende. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, los que han aprendido inglés, hermano, lo aprendieron teóricamente, pero también lo practican, lo hablan día con día. Algunos tenemos 100 años de vivir en Estados Unidos y no sabemos inglés. Porque no lo aprendimos, no lo practicamos. Trabajamos con puros hispanos. Y solo las palabras de ellos, en vez de aprender inglés, aprendemos malas palabras. Ahora, el evangelio, hermano, es práctica, mis queridos. Es práctica. Podemos decir como el salmista, como dije antes, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bendito sea el Señor. Concluyo diciendo que hemos visto la obediencia, hermano, a la voz de Dios. Esa obediencia produce sensibilidad al Espíritu Santo. La obediencia produce una sensibilidad al Espíritu Santo. También que una buena explicación de la palabra de Dios produce conocimiento y ese conocimiento produce acción y gozo. O sea que una buena explicación de la palabra de Dios produce acción y esa acción, hermano, de ese conocimiento produce gozo en el cristiano o en la persona, bendito sea el Señor. Hermanos, tenemos un reto, como ya lo dije varias veces, de explicar a otro ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y que sea el nombre de Dios glorificado, exaltado por lo que nosotros hacemos. O sea, hay un reto aquí, pero es una oportunidad. No es solo un reto, es una oportunidad. Yo quiero ser como Felipe. Voy a hacer una pregunta que no es cauciosa. ¿Quiénes oran los predicadores y le dicen, Señor Jesús, yo quiero predicar como tú lo hacías cuando viviste en esta tierra? Pocos oramos de esa manera. Señor Jesús, yo quiero predicar y enseñar como cuando tú anduviste en esta tierra. Dame de lo que tú tenías para hacerlo. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con sabiduría y como quien tiene autoridad. Jesús estaba lleno del poder de Dios. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Jesús estaba lleno del conocimiento del Señor. Y ese ejemplo, hermano, lo tomaron sus apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y ese conocimiento ha pasado de generación en generación a todos los cristianos. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad, mis queridos, de poder predicar como el Señor Jesucristo lo hizo, que prediquemos la palabra de Dios, porque ella es eficaz. La palabra de Dios es eficaz, no mis palabras, la palabra de Dios es eficaz. Y ella es, mis queridos hermanos, la que nos guía no solo al conocimiento, sino a la obediencia al Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios es la que nos guía a Dios, a Él, al Señor Jesucristo, en obediencia. Lo que nos enseñaba el predicador ayer.
La palabra de Dios nos lleva, hermano, a que nos apartemos del mal, a las cosas que nos dañan. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento que tenemos de ella. Conocemos sus mandatos, sus promesas, por medio de la palabra de Dios. Así es, mis queridos hermanos, que en esta clase hemos aprendido que deberíamos ser obedientes a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esa voz de Dios produce conocimiento en nosotros, y ese conocimiento produce en todos nosotros gozo inefable en la palabra de Dios dentro del Evangelio, por la salvación eterna que Dios nos ha dado. Así, mis queridos, que Dios les bendiga. Sigamos adelante, que haya ese deleite en la palabra del Señor, de querer aprender de ella. Que el Señor Jesucristo les bendiga.